Simón Cirineo. Tercera caída de Jesús. Llegaron a la puerta de una muralla vieja interior de la ciudad. Delante de ella hay una plaza, de donde parten 3 calles. En esa plaza, Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó. La cruz quedó a su lado y no se pudo levantar. Algunas personas bien vestidas que pasaban para ir al templo exclamaron llenas de compasión: «¡Ah! ¡El pobre hombre se muere!». Hubo algún tumulto. No podían poner a Jesús en pie, y los fariseos dijeron a los soldados: «No podremos llevar vivo, si no buscáis un hombre que le ayude a llevar la cruz». Vieron a poca distancia un pagano llamado Simón Cirineo, acompañado de sus 3 hijos, que llevaba debajo del brazo un haz de ramas menudas, pues era jardinero y venía de trabajar en los jardines situados cerca de la muralla oriental de la ciudad. Estaba en medio de la multitud, de donde no podía salir, y los soldados, habiendo reconocido por su traje que era un pagano y un obrero de clase inferior, le tomaron y le mandaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz. Primero rehusó, pero tuvo que ceder a la fuerza. Sus hijos lloraban y gritaban, y algunas mujeres que los conocieron los reconocieron. Simón sintió mucho disgusto y repugnancia a causa del triste estado en que se encontró a Jesús, y de su ropa toda llena de lodo. Mas Jesús lloraba y le miraba con ternura. Simón le ayudó a levantarse, y al instante los alguaciles ataron sobre sus hombros uno de los brazos de la cruz. Él seguía a Jesús, que se sentía aliviado de su carga. Se puso otra vez en marcha. Simón era un hombre robusto, de 40 años. Sus hijos llevaban vestidos de diversos colores. 2 eran ya crecidos, se llamaban Rucio y Alejandro. Se reunió después a los discípulos de Jesús. El tercero era más pequeño, y lo he visto con San Esteban, aún niño. Simón no llevó mucho tiempo la cruz sin sentirse penetrado de compasión. Verónica y el sudor. La escolta entró en una calle larga, que torcía un poco a la izquierda y que estaba cortada por otras transversales. Muchas personas bien vestidas se dirigieron al templo, pero algunas se retiraban a vista de Jesús, por el temor farisaico de contaminarse. Otras mostraron alguna compasión. Habían andado unos 200 pasos desde que Simón ayudara a Jesús a llevar la cruz, cuando una mujer de elevada estatura y de aspecto imponente, llevando de la mano a una niña, salió de una hermosa casa situada a la izquierda y se puso delante. Era Serafia, mujer de Sirac, miembro del consejo del templo, que llamó Verónica, de vera icon, verdadero retrato, a causa de lo que hizo ese día. Serafia había preparado en su casa un excelente vino aromatizado, con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor en su camino de agonía. Salió a la calle, cubierta con su velo. Tenía un lienzo sobre sus hombros. Una niña de 9 años, que había adoptado, estaba a su lado, y escondió, al acercarse la escolta, el vaso lleno de vino. Los que iban delante quisieron rechazarla, mas ella se abrió paso en medio de la multitud, de los soldados y de los alguaciles. Llegó hasta Jesús, se arrodilló y le presentó el lienzo extendido, diciendo: «Permitidme que limpie la cara de mi Señor». El Señor tomó el paño, lo aplicó sobre su cara ensangrentada y se lo devolvió, dándole las gracias. Serafia, después de haberlo besado, lo metió debajo de su manto y se levantó. La niña alzó tímidamente el vaso de vino hacia Jesús, pero los soldados no permitieron que bebiera. La osadía y la prontitud de esta acción habían excitado un movimiento en la multitud, por lo que se paró la escolta cerca de 2 minutos, y Verónica había podido presentar el sudario. Los fariseos y los alguaciles, irritados de esta parada y, sobre todo, de este homenaje público rendido al Salvador, pegaron y maltrataron a Jesús, mientras Verónica entraba en su casa. Apenas había penetrado en su cuarto, expandiendo el sudario sobre la mesa que tenía delante, y cayó sin conocimiento. La niña se arrodilló a su lado llorando. Un amigo que venía a verla la halló así al lado de un lienzo extendido, en que
La cara ensangrentada de Jesús se veía impresa de un modo maravilloso. Se sorprendió con ese espectáculo. La hizo volver en sí y le mostró el sudario, delante del cual ella se arrodilló, llorando y diciendo: «Ahora lo quiero dejar todo, pues el Señor me ha dado un recuerdo». Este sudario era de lana fina, 3 veces más largo que ancho, y se llevaba habitualmente alrededor del cuello. Era costumbre ir con un sudario semejante a socorrer los afligidos o los enfermos, y limpiarles la cara en señal de dolor o de compasión. Verónica guardó siempre el sudario a la cabecera de su cama. Después de su muerte fue para la Virgen, y después para la Iglesia por intermedio de los apóstoles. Serafia era prima de Juan Bautista, pues su padre y Zacarías eran hijos de 2 hermanos. Cuando María, a la edad de 4 años, fue llevada a Jerusalén para formar parte de las vírgenes del templo, Joaquín y Ana se hospedaron en casa de Zacarías. Se encontró en ella Serafia, que tenía lo menos 5 años más que la Virgen, y asistió a su casamiento con San José. Era también parienta del viejo Simeón, que profetizó entonces la presentación de Jesús en el templo, y estaba unida con sus hijos desde su infancia. Estos tenían, como su padre, un vivo deseo de la venida del Mesías, y también lo tenía Serafia. Cuando Jesús, de edad de 12 años, se quedó en Jerusalén para enseñar en el templo, Serafía, que todavía estaba soltera, le enviaba su comida a una pequeña posada a 1/4 de legua de Jerusalén, en que permanecía cuando no estaba en el templo, y a donde María, poco después de la Natividad, viniendo de Belén para presentar a Jesús en el templo, se había detenido 1 día y 2 noches en casa de 2 ancianos. Eran esos años que conocían a la Sagrada Familia. Esta posada era una fundación para los pobres. Jesús y los discípulos venían con frecuencia a entrar en ella. Serafia se casó tarde. Su marido, Sirac, era descendiente de la casta Susana. Era miembro del consejo del templo. Al principio era muy opuesto a Jesús, y su mujer tuvo mucho que sufrir de él a causa de su amor al Salvador. José de Arimatea y Nicodemo lo redujeron a mejores sentimientos y permitieron a Serafía que siguiera a Jesús. En el juicio en casa de Caifás se declaró a favor de Jesús con José y Nicodemo, y, como ellos, se separó del Sanedrín. Serafía era mujer de más de 50 años. En la entrada triunfal del Domingo de Ramos, la vi desatar su velo y echarlo en el camino por donde pasaba el Salvador. Este mismo velo fue el que presentó a Jesús en esta marcha todavía más triunfante para limpiarle el rostro adorable y que le hizo dar, a la que lo poseía, el nuevo nombre de Verónica. 4ª y 5ª caídas de Jesús. La escolta estaba todavía a cierta distancia de la puerta situada en la dirección del sudoeste. Se pasa debajo de una bóveda, por encima de un puente y debajo de otra bóveda. A la izquierda de la puerta, la muralla de la ciudad se dirige al mediodía para rodear el monte de Sión. Al acercarse a la puerta, los alguaciles empujaron a Jesús en medio de un lodazal. Simón Cirineo quiso pasar al lado, y habiendo ladeada la cruz, Jesús cayó por la 4ª vez en el lodo. Entonces, en medio de sus lamentos, dijo con voz inteligible: «Ah, Jerusalén, cuánto te he amado, he querido juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y tú me echas tan cruelmente fuera de tus puertas». Al oír estas palabras, los fariseos le insultaron de nuevo, le pegaron y le arrastraron para sacarle del lodo. Simón Cirineo se indignó tanto de ver esa crueldad que exclamó: «Si no cesáis en vuestras infamias, dejo la cruz, aunque me matéis también». Al salir de la puerta se ve un camino estrecho y pedregoso, que se dirige al norte y conduce al Calvario. El camino real, del cual se aparta aquel, se divide en 3 a cierta distancia. El uno vuelve a la izquierda y conduce a Belén por el valle de Gión. El otro se dirige al occidente y conduce a Emaús ya Jope. El tercero da la vuelta al Calvario y concluye en la puerta del ángulo que conduce a Betsur. Desde esta puerta, por donde salió Jesús, se puede ver la de Belén,
Habían puesto en el sitio donde empieza el camino del Calvario, sobre un palo, una tabla anunciando la condenación a muerte de Jesús y de los dos ladrones. En el ángulo de este camino había una multitud de mujeres que lloraban y gemían. Eran vírgenes y pobres mujeres de Jerusalén, con sus niños que habían ido delante. Otras habían venido para la Pascua de Belén, de Hebrón y de los lugares circunvecinos. Jesús se desfalleció, pero no cayó al suelo, porque Simón dejó la cruz en tierra, se acercó a él y le sostuvo. Esta es la quinta caída de Jesús, debajo de la cruz. A vista de su cara tan desfigurada y tan llena de heridas, comenzó a dar lamentos, y según la costumbre de los judíos, le presentaron lienzos para limpiarse el rostro. El Salvador se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad sobre vosotras mismas y sobre vuestros hijos, pues vendrá un tiempo en que se dirá: felices las estériles y las entrañas que no han engendrado, y los pechos que no han dado de mamar. Entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, ya las alturas, cubridnos. Pues si así se trata a la madera verde, ¿qué será con la seca?». Aquí se pararon en este sitio. Los que llevaban los instrumentos del suplicio fueron al monte Calvario, seguidos de 100 soldados romanos de la escolta de Pilatos, que le seguían de lejos. Al llegar a la puerta, se volvió al interior de la ciudad. Jesús sobre el Gólgota. Sexta y séptima caídas de Jesús. Se pusieron en marcha. Jesús, doblado bajo su carga y bajo los golpes de los verdugos, subió con mucho trabajo el rudo camino que se dirigía al norte, entre las murallas de la ciudad y el monte Calvario. En el sitio en donde el camino tuerce al mediodía, se cayó por la sexta vez, y esta caída fue muy dolorosa. Le empujaron y pegaron más brutalmente que nunca, y llegó a la roca del Calvario, a donde cayó por la séptima vez. Simón Cirineo, maltratado, también cansado, estaba lleno de indignación y de piedad. Hubiera querido aliviar todavía a Jesús, pero los alguaciles le echaron, llenándole de injurias. Se reunió poco después a los discípulos. Echaron también toda la gente, que había venido sin tener nada que hacer. Los fariseos a caballo habían seguido caminos cómodos, situados al lado occidental del Calvario. Desde esta altura se puede ver por encima de los muros de la ciudad. El llano que hay en la elevación, teatro horrendo del suplicio, es de forma circular. Está rodeado de un terraplén cortado por 5 caminos. Estos 5 caminos se encuentran en muchos sitios del país, en los cuales se baña, se bautiza, en la piscina de Betesda. Muchos pueblos tienen también 5 puertas. Hay en esto, como en todo lo de la Tierra Santa, una profunda significación, profética, a causa de la abertura de los 5 medios de salvación en las 5 llagas del Salvador. Los fariseos a caballo se pararon delante de la llanura al lado occidental, donde la cuesta es suave. El lado por donde conducen a los condenados es áspero y rápido. 100 soldados romanos se hallaban dispersos acá y allá. Algunos estaban con los ladrones, que no habían sido conducidos al llano para dejar la plaza libre, pero los habían recostado sobre las espaldas un poco más abajo, dejándoles los brazos atados a los maderos transversales de sus cruces. Mucha gente, la mayor, parte de baja clase, extranjeros, esclavos, paganos, estaban alrededor del llano o sobre las alturas circunvecinas. Eran las 12 menos cuarto cuando el Señor dio la última caída y echaron a Simón. Los alguaciles tiraron de Jesús para levantarlo, desataron los pedazos de la cruz y los pusieron en el suelo. Qué doloroso espectáculo presentaba el Salvador, de pie, en el sitio de su suplicio, tan triste, tan pálido, tan despedazado, tan ensangrentado. Los alguaciles lo tiraron al suelo, insultándolo. «Rey de los judíos», le decían, «vamos a alzar tu trono». Pero él mismo se acostó sobre la cruz y lo extendieron para tomar de sus medidas miembros. Después lo condujeron a 60 pasos al norte, a una especie de cavidad abierta en la roca,
que parecía una cisterna. Lo empujaron tan brutalmente que se hubiera roto las rodillas contra la piedra si los ángeles no lo hubieran socorrido. Le oí gemir de un modo que partía el corazón. Cerraron la entrada y dejaron centinelas. Entonces comenzaron sus preparativos. En medio del llano circular estaba el punto más elevado de la roca del Calvario. Era una eminencia redonda, de 2 pies de altura, a la cual se subía por escalones. Abrieron en ella 3 hoyos, a donde debían plantarse las 3 cruces, y pusieron, a derecha y a izquierda, las cruces de los 2 ladrones, excepto las piezas transversales, a las cuales tenían las manos atadas, y que fueron clavadas después sobre la pieza principal. Pusieron la cruz en el sitio donde debían clavarlo, de modo que podría levantarla sin dificultad y dejarla caer en el hoyo. Clavaron los 2 brazos y el pedazo de madera para sostener los pies. Abrió agujeros para los clavos y para la inscripción. Hicieron muescas para la corona y para los rincones del Señor, a fin de que todo su cuerpo fuese sostenido y no colgado, y que el peso no pendiera de las manos, que se hubieran podido arrancar de los clavos. Clavaron estacas en la tierra y fijaron en ellas un madero que debía servir de apoyo a las cuerdas para levantar la cruz. En fin, hicieron otros preparativos de esta especie. María y sus amigas van al Calvario. Cuando la Virgen, después de 1900, su doloroso encuentro con Jesús cargando la cruz, fue trasladada sin conocimiento, el amor y el deseo ardiente de estar con su Hijo, y de no abandonarle, le dio una fuerza sobrenatural. Se fue a casa de Lázaro, cerca de la puerta del ángulo donde estaban las otras santas mujeres, y salieron 17 para seguir el camino de la pasión. Las vi, cubiertas con sus velos, van a la plaza, sin cuidarse de las lesiones del pueblo, besar el suelo en donde Jesús se había cargado con la cruz y seguir el camino que había llevado. María buscaba los vestigios de sus pasos y mostró a sus compañeros los sitios consagrados por alguna circunstancia dolorosa. De este modo, la devoción más tierna de la Iglesia fue escrita por la primera vez en el corazón maternal de María con la espada que predijo el viejo Simeón. Pasó de su boca sagrada a sus compañeros y de éstas hasta nosotros. Así la tradición de la Iglesia se perpetúa del corazón de la madre al corazón de los hijos. En todo tiempo los judíos han venerado los lugares consagrados por alguna acción santa. Levantan piedras, hacen peregrinaciones y van a adorar. Así el culto del camino sagrado de la cruz tuvo su origen bajo los pies mismos de Jesús, gracias al amor de la más tierna de las madres, y según las miras de Dios sobre su pueblo. Estas santas mujeres entraron en casa de Verónica, porque Pilatos regresó por la misma calle con su escolta. Las santas mujeres examinaron llorando la cara de Jesús estampada en el sudario y admirando la gracia que había hecho a su fiel amiga. Tomaron el vaso de vino aromatizado que no habían dejado beber a Jesús y se dirigieron todas juntas hacia la puerta del Gólgota. Su número se había aumentado con muchas personas bien intencionadas, entre ellas cierto número de hombres. Subieron al Calvario por el lado occidental, por donde la subida es más cómoda. La madre de Jesús, su sobrina María, hija de Cleofás, Salomé y Juan, se acercaron hasta el llano circular. Marta, María Elí, Verónica, Juana Chuza, Susana y María, madre de Marcos, se detuvieron a cierta distancia con Magdalena, que estaba como fuera de sí. Más lejos estaban otras 7 y algunas personas compasivas que establecían las comunicaciones de un grupo al otro. Los fariseos a caballo estaban acá y allá alrededor de la llanura, y en las 5 entradas había soldados romanos. ¡Qué espectáculo para María el ver este sitio del suplicio! Los clavos, los martillos, las cuerdas, la terrible cruz, los verdugos medio desnudos y casi borrachos, haciendo sus horrendos preparativos con 1000 imprecaciones. La ausencia de Jesús prolongaba su martirio. Sabía que todavía estaba vivo, deseaba verlo, y temblaba al pensar en los tormentos a que lo vería expuesto. Desde por la mañana hasta las 10 hubo granizo por intervalos. Mas a las 12, una niebla encarnada oscureció el sol. Jesús desnudo y clavado en la cruz.
4 alguaciles fueron a sacar a Jesús del sitio en donde le habían encerrado. Le dieron golpes y lo llenaron de ultrajes en estos últimos pasos que le quedaron por andar y lo arrastraron sobre la eminencia. Cuando las santas mujeres lo vieron, dieron dinero a un hombre para obtener de los alguaciles el permiso de beber a Jesús el vino aromatizado de Verónica. Mas los miserables no se lo dieron, y se lo bebieron. Tenían ellos 2 vasos, uno con vinagre y hiel, el otro con una bebida que parecía vino, mezclada con mirra y con ajenjo. Presentó esta última bebida al Señor. Jesús, habiendo mojado sus labios, no bebió. Había 18 alguaciles sobre la altura, los 6 que habían azotado a Jesús, los 4 que lo habían conducido, 2 que habían tenido las cuerdas atadas a la cruz, y 6 que debían crucificarlo. Estaban ocupados con el Salvador o con los 2 ladrones. Eran hombres pequeños y robustos. Tenían cara de extranjeros y los cabellos erizados. Parecían animales feroces. Servían a los romanos y a los judíos por el dinero. El aspecto de todo esto era tanto más espantoso para mí cuanto que veía figuras horrorosas de demonios que parecían ayudar a estos hombres crueles, y una infinidad de horribles visiones, bajo la forma de sapos, de serpientes, de dragones, de insectos venenosos de toda especie que oscurecían el cielo. Entraban en la boca y en el corazón de los circunstantes, y se ponían sobre sus hombros, y éstos sentían el alma llena de pensamientos abominables, o proferían horribles imprecaciones. Veía con frecuencia sobre Jesús figuras de ángeles llorando, o rayos donde no distinguía más que cabecitas. También veía ángeles compasivos y consoladores sobre la Virgen y sobre todos los amigos de Jesús. Los alguaciles quitaron a nuestro Señor su capa, el cinturón con el cual le habían arrastrado, y su propio cinturón. Le quitaron después su vestido exterior de lana blanca, y como no podía quitarse la túnica inconsútil que su madre le había hecho, a causa de la corona de espinas, arrancaron con violencia esta corona de la cabeza, abriendo todas sus heridas. No le quedaba más que su escapulario corto de lana, y un lienzo alrededor de los riñones. El escapulario se había pegado a sus llagas, y sufrió dolores indecibles cuando se lo arrancaron del pecho. El Hijo del Hombre estaba temblando, cubierto de llagas, echando sangre o cerradas. Sus hombros y sus espaldas estaban despedazados hasta los huesos. Jesús clavado en la cruz. Le hicieron sentar sobre una piedra, le pusieron la corona sobre la cabeza y le presentaron un vaso con hiel y vinagre, mas Jesús volvió la cabeza sin decir palabra. Enseguida lo extendieron sobre la cruz, y habiendo estirado su brazo derecho sobre el aspa derecha de la cruz, lo ataron fuertemente. Uno de ellos puso la rodilla sobre su pecho sagrado, otro le abrió la mano, y el tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo, y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido dulce y claro salió del pecho de Jesús. Su sangre saltó sobre los brazos de sus verdugos. He contado los martillazos, pero se me han olvidado. Los clavos eran muy largos, la cabeza chata y del diámetro de un duro. Tenían 3 esquinas. Eran del grueso de un dedo pulgar a la cabeza. La punta salía detrás de la cruz. Después de haber clavado la mano derecha del Salvador, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto. Entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo y tiraron de él con toda su fuerza hasta que la mano llegó al agujero. Esta dislocación violenta de sus brazos lo atormentó horriblemente. Su pecho se levantaba y sus rodillas se separaban. Se arrodillaron de nuevo sobre su cuerpo, le ataron el brazo y hundieron el segundo clavo en la mano izquierda. Se oían los quejidos del Señor en medio de los martillazos. Los brazos de Jesús estaban extendidos horizontalmente, de modo que no cubrían los brazos de la cruz, que se elevaban oblicuamente. La Virgen Santísima sintió todos los dolores de su Hijo. Estaba pálida como un cadáver, y hondos gemidos se exhalaban de su pecho. Los fariseos la llenaban de insultos y de burlas. Magdalena estaba como loca, se despedazaba la cara,
Sus ojos y sus carrillos vertían sangre. Habían clavado a la cruz un pedazo de madera para sostener los pies de Jesús, a fin de que todo el peso del cuerpo no pendiera de las manos y para que los huesos de los pies no se rompieran cuando los clavaran. Habían hecho ya un agujero para el clavo que debía de clavar los pies y una excavación para los talones. Todo el cuerpo de Jesús se había subido a lo alto de la cruz por la violenta tensión de los brazos, y sus rodillas se habían separado. Los verdugos las extendieron y las ataron con cuerdas, pero los pies no llegaban al pedazo de madera puesto para sostenerlos. Entonces, llenos de furia, los unos querían hacer nuevos agujeros para los clavos de las manos, pues era difícil poner el pedazo de madera más arriba. Otros vomitaban imprecaciones contra Jesús. «No quiere estirarse», decían, «pero vamos a ayudarte». Entonces ataron cuerdas a su pierna derecha y lo tendieron violentamente hasta que el pie llegó al pedazo de madera. Fue una dislocación tan horrible que se oyó crujir el pecho de Jesús, que exclamó diciendo: «¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío!». Habían atado su pecho y sus brazos para no arrancar las manos de los clavos. Fue un horrible padecimiento. Ataron después el pie izquierdo sobre el derecho y lo horadaron primero con una especie de taladro, porque no estaban bien puestos para poderse clavar juntos. Tomaron un clavo más largo que los de las manos y lo clavaron, atravesando los pies y el pedazo de madera hasta el árbol de la cruz. Esta operación fue más dolorosa que todo lo demás, a causa de la dislocación del cuerpo. Conté hasta 30 martillazos. Los gemidos que los dolores arrancaban a Jesús se mezclaban a una continua oración, llena de pasajes de los salmos y de los profetas, cuyas predicciones estaba cumpliendo. No había cesado de orar así en el camino de la cruz, y lo hizo hasta su muerte. He oído y repito con él todos estos pasajes, y los recuerdo algunas veces rezando los salmos. Pero estoy tan abatida de dolor que no puedo coordinarlos. El jefe de la tropa romana había hecho clavar encima de la cruz la inscripción de Pilatos. Como los romanos se burlaban del título de rey de los judíos, algunos fariseos volvieron a la ciudad para pedir a Pilatos otra inscripción. Eran las 12:15 cuando Jesús fue crucificado, y en el mismo momento en que elevaban la cruz, el templo resonaba con el ruido de las trompetas que celebraban la inmolación del Cordero Pascual. Exaltación de la cruz. Los verdugos, habiendo crucificado a nuestro Señor, ataron cuerdas a la parte superior de la cruz, pasándolas alrededor de un madero transversal fijado del lado opuesto, y con ellas alzaron la cruz, mientras otros la sostenían y otros empujaban el pie hasta el hoyo, en donde se hundió con todo su peso y con un estremecimiento espantoso. Jesús dio un grito doloroso. Sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente, y sus huesos dislocados chocaban unos con otros. Los verdugos, para asegurar la cruz, la alzaron todavía, y clavaron 5 cuñas alrededor. Fue un espectáculo. Horrible y doloroso el ver, en medio de los gritos insultantes de los verdugos, de los fariseos, del pueblo que miraba desde lejos, la cruz vacilar un instante sobre su base y hundirse temblando en la tierra. Mas también se elevaron hacia ella voces piadosas y compasivas, las voces más santas del mundo, la voz de María, de Juan, de las santas mujeres y de todos los que tenían el corazón puro, saludaron con un acento doloroso al Verbo humanado elevado sobre la cruz. Sus manos vacilantes se elevaron para socorrerlo. Pero cuando la cruz se hundió en el hoyo de la roca con grande ruido, hubo un momento de silencio solemne. Todo el mundo parecía penetrado de una sensación nueva y desconocida hasta entonces. El infierno mismo se estremeció de terror al sentir el golpe de la cruz que se hundió y redobló sus esfuerzos contra ella. Las almas encerradas en el limbo lo oyeron con una alegría llena de esperanza. Para ellas era el ruido del triunfador, que se acercaba a las puertas de la redención. La Sagrada Cruz se elevaba por la primera vez en medio de la tierra, como otro árbol de vida en el paraíso,
y de las llagas de Jesús corrían sobre la tierra 4 arroyos sagrados para fertilizarla y hacer de ella el nuevo paraíso del nuevo Adán. El sitio donde estaba clavada la cruz era más elevado que el terreno circunvecino. Los pies de Jesús estaban bastante bajos para que sus amigos pudieran besarlos. La cara del Señor estaba vuelta hacia el noroeste. Crucifixión de los ladrones. Mientras crucificaban a Jesús, los ladrones estaban tendidos de espaldas a poca distancia de los guardas que los vigilaban. Los acusaban de haber asesinado a una mujer con sus hijos, que iban desde Jerusalén a Jope. Los habían prendido en un palacio donde Pilatos habitaba algunas veces cuando hacía maniobrar sus tropas, y pasaban por 2 ricos mercaderes. Habían estado mucho tiempo en la cárcel antes de su condenación. El ladrón de la izquierda tenía más edad. Era un gran criminal, el maestro y el corruptor del otro. Los llaman ordinariamente Dimas y Gestas. He olvidado sus verdaderos nombres. Los llamaré pues el buen Dimas y Gestas, el malo. Los 2 hacían parte de la compañía de ladrones establecida en la frontera de Egipto, que habían hospedado una noche a la Sagrada Familia en la huida a Egipto con el niño Jesús. Dimas era aquel niño leproso que su madre, por el consejo de María, lavó en el agua donde se había bañado el niño Jesús y que se curó al instante. Los cuidados de su madre para con la familia fueron recompensados con esa purificación, símbolo de la que la sangre del Salvador iba a cumplir por él en la cruz. Dimas no conocía a Jesús, mas como su corazón no era malo, se conmovió al ver tanta paciencia. Habiendo plantado la cruz de Jesús, los verdugos vinieron a decirles que se prepararon, y los desataron de las piezas transversales, pues el sol se oscurecía ya, y en toda la naturaleza había un movimiento como cuando se acercaba una tormenta. Crucifixión de los ladrones. Arrimaron escaleras a las 2 cruces ya plantadas y clavaron las piezas transversales. Habiéndoles dado de beber vinagre con mirra, les pasaron cuerdas debajo de los brazos y los levantaron en el aire, ayudándose de escalones en donde ponían los pies. Les ataron los brazos a los de la cruz con cuerdas de corteza de árboles. Les ataron los puños, los codos, las rodillas y los pies, y apretaron tan fuerte las cuerdas que se dislocaron las coyunturas y brotó la sangre. Dieron gritos terribles, y el buen ladrón dijo cuando lo subían: «Si nos hubierais tratado como al pobre Galileo, no tendríais ahora el trabajo de levantarnos así en el aire». Mientras tanto, los ejecutores habían hecho pedazos los vestidos de Jesús para repartírselos. Partieron en trozos su capa y su vestidura blanca. Lo mismo hicieron con el lienzo que llevaba alrededor del cuello, el cinturón y el escapulario. No pudiendo saber a quién le tocaría su túnica inconsútil, como no podía servir en retazos, trajeron una mesa con números, sacaron unos dados que tenían la figura de habas y la sortearon. Pero un criado de Nicodemo y de José de Arimatea vino a decirles que encontrarían compradores de los vestidos de Jesús. Entonces los juntaron todos y los vendieron, y así conservaron entonces los cristianos estos preciosos despojos: Jesús crucificado y los 2 ladrones. El golpe terrible de la cruz que se hundía en la tierra agitó violentamente la cabeza de Jesús, coronada de espinas, e hizo saltar una gran abundancia de sangre, así como de sus pies y manos. Los verdugos aplicaron escaleras a la cruz y cortaron las cuerdas con que habían atado al Salvador. La sangre, cuya circulación había sido interceptada por la posición horizontal y la compresión de los cordeles, corrió con ímpetu de las heridas, y fue tal el padecimiento que inclinó la cabeza sobre el pecho y quedó como muerto 7 minutos. Entonces hubo un rato de silencio. Los verdugos estaban ocupados en distribuirse los vestidos de Jesús. El sonido de las trompetas del templo se perdía en el aire, y todos los circunstantes estaban desalentados de rabia o de dolor. Yo miraba a Jesús llena de confusión y de espanto. Lo veía sin movimiento, casi sin vida, y hasta yo misma pensé morirme. Mi corazón estaba lleno de amargura, de amor y de dolor. Mi cabeza estaba como perdida, mis pies y mis manos estaban abrazando,
Mis venas, mis nervios, todos los miembros estaban penetrados de dolores indecibles. Me hallaba en una oscuridad profunda, donde no veía más que a mi esposo clavado en la cruz. Su rostro, con la terrible corona y la sangre que llenaba sus ojos, su boca entreabierta, los cabellos y su barba caídos sobre el pecho, su cuerpo, estaba todo desgarrado. Los hombros, los codos, los puños tendidos hasta ser dislocados. La sangre de sus manos corría por los brazos. Su pecho hinchado se formaba por debajo de una cavidad profunda. Sus piernas estaban dislocadas como los brazos. Sus miembros, sus músculos, la piel sufrían tensión tan violenta que se podía contar los huesos. Su cuerpo estaba todo cubierto de heridas y llagas, de manchas negras, lívidas y amarillas. Su sangre, decolorada, se volvió pálida y como agua, y su cuerpo sagrado cada vez más blanco. Jesús tenía el pecho ancho. No era velludo como el de Juan Bautista, que estaba cubierto de vello colorado. Sus hombros eran anchos, sus brazos robustos, sus muslos nerviosos, sus rodillas fuertes y endurecidas como las de un hombre que ha viajado mucho y que se ha arrodillado mucho para orar. Sus piernas eran largas y las pantorrillas nerviosas. Sus pies eran de hermoso aspecto y recién formados. Sus manos eran bellas y los dedos largos y aguzados, y sin ser delicadas no se parecían a las de un hombre que las emplea en trabajos penosos. Su cuello no era corto, más robusto y nervudo, su cabeza de hermosa proporción, la frente alta y ancha. Su cara formaba un óvalo muy puro. Sus cabellos, de un color de cobre oscuro, no eran muy pesos, estaban separados naturalmente en lo alto de la frente y caían sobre sus hombros. Su barba no era larga y acababa en punta. Ahora sus cabellos estaban arrancados y llenos de sangre. El cuerpo era todo una llama. Todos sus miembros estaban quebrantados. Entre las cruces de los ladrones y la de Jesús había bastante espacio para que un hombre a caballo pudiese pasar. Estaban puestas un poco más abajo. Los ladrones sobre sus cruces presentaban un horrible espectáculo, sobre todo el de la izquierda, que tenía siempre en la boca las heridas y las imprecaciones. Las cuerdas con que estaban atados los hacían sufrir mucho. Su cara era lívida, sus ojos enrojecidos se les saltaban de la cabeza. Primera palabra de Jesús en la cruz. Habiendo crucificado a los dos ladrones y habiéndose repartido los vestidos de Jesús, los verdugos lanzaron nuevas imprecaciones contra él y se retiraron. Los fariseos pasaron también a caballo delante de Jesús, llenáronle de ultrajes y se fueron. Los 100 soldados romanos fueron relevados por otros 50. Estos los mandaba Abenadar, árabe de nacimiento, bautizado después con el nombre de Ctesifón. El segundo jefe se llamaba Casio, y después recibió el nombre de Longinos. Llevaba con frecuencia los mensajes de Pilatos. Vinieron también 12 fariseos, 12 saduceos, 12 escribas y algunos ancianos, que habían pedido inútilmente a Pilatos que mudase la inscripción de la cruz, y cuya rabia se había aumentado por la negativa del gobernador. Dieron la vuelta al llano a caballo y echaron a la Virgen, que Juan llevó con las otras mujeres. Cuando pasaron delante de Jesús, movieron desdeñosamente la cabeza, diciendo: «Y bien, embustero, destruye el templo y levántalo en 3 días. Ha salvado a otros y no se puede salvar a sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él». Los soldados hacían befa también. Cuando Jesús se desmayó, Gestas, el ladrón de la izquierda, dijo: «Su demonio lo ha abandonado». Entonces un soldado puso en la punta de un palo una esponja con vinagre y la arrimó a los labios de Jesús, que pareció probarlo. El soldado le dijo: «Si eres el rey de los judíos, sálvate tú mismo». Todo eso pasó mientras que la primera tropa dejaba el puesto a la de Abenadar. Jesús levantó un poco la cabeza y dijo: «Padre mío, perdonadlos, pues no saben lo ¿Qué hacen?». Gestas le gritó: «Si tú eres Cristo, sálvate y sálvanos». Dimas, el buen ladrón,
estaba conmovido de ver que Jesús pedía por sus enemigos. Cuando María oyó la voz de su hijo, nada pudo contenerla. Se precipitó hacia la cruz con Juan, Salomé y María Cleofás. El centurión no las rechazó. Dimas, el buen ladrón, obtenido en este momento. Por la oración de Jesús, una inspiración interior. Reconoció que Jesús y su madre le habían curado en su niñez, y dijo en voz distinta y fuerte: ¿Cómo podéis herirlo cuando pide por vosotros? Se ha callado, ha sufrido pacientemente todas vuestras afrentas. Es un profeta, es nuestro rey, es el Hijo de Dios. Al oír esta reprensión de la boca de un miserable asesino sobre la cruz, se alzó un gran tumulto en medio de los circunstantes. Tomaron piedras para tirárselas, mas el centurión Abenadar no lo permitió. Mientras tanto, la Virgen Santísima se sentía fortificada con la oración de Jesús, y Dimas dijo a su compañero, que continuaba injuriando a Jesús: ¿No tienes temor de Dios, tú que estás condenado al mismo suplicio? Nosotros lo merecemos. Justamente, recibimos el castigo de nuestros crímenes, pero éste no ha hecho ningún mal. Piensa en tu última hora, y conviértete. Estaba iluminado y tocado en el alma. Confesó sus culpas a Jesús diciendo: Señor, si me condenas, será con justicia, pero ten misericordia de mí. Jesús le dijo: Tú sentirás mi misericordia. Dimas recibió en un cuarto de hora la gracia de un profundo arrepentimiento. Todo lo que acabo de contar sucedió entre las 12 y las 12:30, pocos minutos después de la exaltación de la cruz. Pero pronto hubo un gran cambio en el alma de los espectadores a causa de la mudanza producida en la naturaleza mientras hablaba el buen ladrón, eclipse del sol. Segunda y tercera palabras de Jesús. A las 10, cuando Pilatos pronunció la sentencia, cayó un poco de granizo. Después el cielo se aclaró, hasta las 12, en que vino una niebla colorada que oscureció el sol. A la sexta hora, según el modo de contar de los judíos, que corresponde a las 12:30, hubo un eclipse milagroso del sol. Yo vi cómo sucedió, mas no lo tengo bien presente, y no encuentro palabras para expresarlo. Primero fui transportada como fuera de la tierra. Veía las divisiones del cielo y el camino de los astros, que se cruzaban de un modo maravilloso. Vi la luna a un lado de la tierra. Huía con rapidez, como un globo de fuego. Enseguida me hallé en Jerusalén, y vi otra vez la luna aparecer llena y pálida sobre el huerto de los olivos. Vino del oriente con gran rapidez, y se puso delante del sol, oscurecido con la niebla. Al lado occidental del sol vi un cuerpo oscuro que parecía una montaña y que lo cubría enteramente. El disco de este cuerpo era de un amarillo oscuro y estaba rodeado de un círculo de fuego, semejante a un anillo de hierro hecho brasa. El cielo se oscureció, y las estrellas aparecieron, despidiendo la luz ensangrentada. Un terror general se apoderó de los hombres y de los animales. Los que injuriaban a Jesús bajaron la voz. Muchas personas se dieron golpes de pecho diciendo: «Que su sangre caiga sobre sus verdugos». Muchos, de cerca y de lejos, se arrodillaron pidiendo perdón, y Jesús, en medio de sus dolores, volvió los ojos hacia ellos. Como las tinieblas se aumentaban y la cruz estaba abandonada de todos, excepto de María y de los más caros amigos del Salvador, Dimas levantó la cabeza hacia Jesús y con humilde esperanza le dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Jesús le respondió: «En verdad te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». La madre de Jesús, Magdalena, María de Cleofás y Juan estaban cerca de la cruz del Salvador, mirándolo. María pidió interiormente que Jesús la dejara morir con él. El Salvador la miró con ternura inefable y, volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María: «Mujer, este es tu hijo». Después dijo a Juan: «Esta es tu madre». Juan besó respetuosamente el pie de la cruz del Redentor moribundo, ya la madre de Jesús, que era ya la suya.
La Virgen Santísima se sintió tan acabada de dolor al oír estas últimas disposiciones de su Hijo, que cayó sin conocimiento en los brazos de las santas mujeres, que la llevaron a cierta distancia. No sé si Jesús pronunció expresamente todas estas palabras, pero yo sentí en mi interior que daba a María por madre a Juan, y a Juan por hijo a María. En visiones semejantes se perciben bien las cosas que no están escritas, y hay muy pocas, que se pueden expresar claramente con el lenguaje humano, a pesar de que, viéndolas, parece que se comprenden por sí solas. Así, no parece extraño que Jesús, dirigiéndose a la Virgen, no la llame Madre mía, sino mujer, porque aparece como la mujer por excelencia, que debe pisar la cabeza de la serpiente, sobre todo en este momento, en que se cumple esta promesa por la muerte de su Hijo. También se siente que, dándola por madre a Juan, la da por madre a todos los que creen en su nombre y se hacen hijos de Dios, que no han nacido de la carne ni de la sangre, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Se comprende también que la más pura, la más humilde, la más obediente de las mujeres, que habiendo dicho al ángel, «Ved aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», se hizo madre del Verbo hecho hombre. Oyendo a su Hijo que debe ser la madre espiritual de otro hijo, ha repetido estas mismas palabras en su corazón con una humilde obediencia, y ha adoptado por hijos suyos todos los hijos de Dios, todos los hermanos de Jesucristo. Es más fácil de sentir todo esto por la gracia de Dios, de expresarlo con palabras, y entonces me acuerdo de lo que me ha dicho una vez mi Padre Celestial. Todo está en los hijos de la Iglesia que creen, que esperan y que aman. Estado. De la ciudad y del templo. Cuarta palabra de Jesús. Era poco más o menos la 1:30. Fui transportada a la ciudad para ver lo que pasaba. La hallé llena de agitación y de inquietud. Las calles estaban oscurecidas por una niebla espesa. Los hombres andaban a tientas. Muchos estaban tendidos por el suelo con la cabeza descubierta, dándose golpes de pecho. Otros se subían a los tejados, miraban al cielo y se lamentaban. Los animales aullaban y se escondían. Las aves volaban bajo y se caían. Yo vi que Pilatos fue a visitar a Herodes. Estaban ambos muy agitados y miraban al cielo desde la azotea misma donde por la mañana Herodes había visto a Jesús entregado a los ultrajes del pueblo. «Esto no es natural», se decían entre sí. «Seguramente se han excedido contra Jesús». Después los vi ir a palacio atravesando la plaza. Andaban deprisa e iban rodeados de soldados. Pilatos no volvió los ojos del lado de Gabata, donde había condenado a Jesús. La plaza estaba sola. Algunas personas entraban corriendo en sus casas, otras lo hacían llorando. Se veía formar grupos. Pilatos mandó venir a su palacio a los judíos más ancianos y les preguntó qué significaban aquellas tinieblas. Les dijo que él las miraba como un signo espantoso, que su Dios estaba irritado contra ellos porque habían perseguido de muerte al Galileo, que era ciertamente su profeta y su rey, que él se había lavado las manos, que era inocente de esa muerte, etcétera, etcétera. Mas ellos persistieron en su endurecimiento, atribuyendo todo lo que pasaba a causas que no tenían nada de sobrenatural, y no se convirtió. Sin embargo, mucha gente se convirtió, y todos los soldados que en el prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos habían caído al suelo y se habían levantado. La multitud se reunió delante de la casa de Pilatos y en el mismo sitio en que por la mañana habían gritado: «¡Que muera! ¡Que sea crucificado!». Ahora gritaba: «¡Muera! ¡El juez inicuo! ¡Que su sangre caiga sobre sus verdugos!». Pilatos tuvo que guardarse entre soldados. Ese miserable sin alma echaba la culpa a los judíos diciendo que no tenía ninguna parte en ello, que Jesús era profeta de ellos y no suyo, que ellos habían querido su muerte. El terror y la angustia llegaban a su colmo en el templo. Se ocupaban en la inmolación del Cordero Pascual, cuando de pronto anocheció. La agitación y el terror les hacían dar gritos dolorosos.
Los príncipes de los sacerdotes se esforzaron en mantener el orden y la tranquilidad. Encendieron todas las lámparas, pero el desorden se ausentaba cada vez más. Vi a Anás, aterrorizado, correr de un rincón a otro para esconderse. Cuando me encaminé para salir de la ciudad, las rejas de las ventanas temblaban, y sin embargo no había tormenta. La lobreguez aumentaba. Sobre el Gólgota, las tinieblas produjeron una terrible impresión. Al principio los gritos, las imprecaciones, la actividad de los hombres ocupados en levantar las cruces, los lamentos de los dos ladrones, los insultos de los fariseos a caballo, las idas y venidas de los soldados, la marcha tumultuosa de los verdugos, habían disminuido su efecto. Después vinieron los reproches del buen ladrón a los fariseos y su rabia contra él. Pero conforme las tinieblas aumentaban, los circunstantes estaban más pensativos y se alejaban más de la cruz. Entonces fue cuando Jesús recomendó su madre a Juan, y María fue llevada desmayada a alguna distancia. Hubo un instante de silencio solemne. El pueblo se asustaba de la oscuridad. La mayor parte de él miraba al cielo. La conciencia se despertaba en algunos, que volvían los ojos hacia la cruz, llenos de arrepentimiento, y se daban golpes de pecho. Los que tenían estos sentimientos se juntaban. Los fariseos, llenos de un terror secreto, querían explicárselo. Todo con razones naturales, pero hablaban cada vez más bajo y acabaron por callarse. El disco del sol era de un amarillo oscuro, como las montañas miradas a la claridad de la luna. Estaba rodeado de un círculo encarnado. Las estrellas se veían y daban una luz ensangrentada. Las aves caían sobre el Calvario y en las viñas circunvecinas. Los animales aullaban y temblaban. Los caballos y los asnos pertenecientes a los fariseos se apretaban los unos contra los otros y metían la cabeza entre las piernas. La niebla lo cubriría todo. La tranquilidad reinaba alrededor de la cruz, de donde todo el mundo se había alejado. El Salvador estaba absorto en el sentimiento de su profundo abandono. Volviéndose a su Padre Celestial, le pedía con amor por sus enemigos. Oraba como en toda su pasión, repitiendo pasajes de los salmos que se cumplieron en él. Vi ángeles a su alrededor. Cuando la oscuridad se aumentó y la inquietud, agitando las conciencias, extendiéndose sobre el pueblo un profundo silencio, vi a Jesús solo y sin consuelo. Sufría todo lo que sufre un hombre afligido, lleno de angustias, abandonado de todo amparo divino y humano, cuando la fe, la esperanza y la caridad solas, privadas de toda luz y de toda asistencia sensible en el desierto de la tentación, viven, aislados en medio de un padecimiento infinito. Este dolor no se puede expresar. Entonces fue cuando Jesús nos alcanzó la fuerza de resistir a los mayores terrores del abandono, cuando todas las afecciones que nos unen a este mundo, ya esta vida se rompen, y que al mismo tiempo el sentimiento de la otra vida se oscurece y se apaga. Nosotros no podemos salir victoriosos de esta prueba, sino uniendo nuestro abandono a los méritos del suyo sobre la cruz. Jesús ofreció por nosotros su miseria, su pobreza, sus padecimientos y soledad. Por eso el hombre, unido a Jesús en el seno de la Iglesia, no debe desesperar en la hora suprema, cuando todo se oscurece, cuando toda luz y toda consolación desaparecen. Ya no tenemos que bajar solos y sin protección en ese desierto de la noche interior. Jesús ha echado en ese abismo del desamparo su propio abandono interior y exterior sobre la cruz, y así no ha dejado a los cristianos solos y abandonados a la muerte, en el oscurecimiento de toda consolación. Ya no hay para los cristianos ni soledad, ni abandono, ni desesperación al acercarse la hora de la muerte. Pues Jesús, que es la luz, el camino y la verdad, ha bajado por ese tenebroso camino, llenándolo de bendiciones, y ha plantado en él su cruz para desvanecer sus espantos. Jesús desamparado, pobre y desnudo, se ofreció él mismo como hace el amor. Se convirtió su abandono en un rico tesoro, pues se ofreció él y su vida, sus trabajos, su amor,
sus padecimientos y el doloroso sentimiento de nuestra ingratitud. Hizo su testamento delante de Dios y dio todos sus méritos a la Iglesia y a los pecadores. No olvidó a nadie. Habló de todos en su abandono. Pidió también por los heréticos que dicen que, como Dios, no ha sentido los dolores de su pasión, y que no sufrió lo que hubiera padecido un hombre en el mismo caso. En su dolor no mostró su desamparo con un grito y permitió a todos los afligidos que reconocieran a Dios por su Padre, un quejido filial y de confianza. A las 3, Jesús gritó en alta voz, «Eli, Eli, lama sabactani», lo que significa, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado?». El grito de nuestro Señor interrumpió el profundo silencio que reinaba alrededor de la cruz. Los fariseos se volvieron hacia él y uno de ellos dijo, «Llama a Elías». Otro dijo, «Veremos si Elías viene a socorrerlo». Cuando María oyó la voz de su hijo, nada pudo detenerla. Vino al pie de la cruz con Juan, María, hija de Cleofás, Magdalena y Salomé. Mientras el pueblo temblaba y gemía, un grupo de 30 hombres importantes de la Judea y de los contornos de Jope pasaban por allí para ir a la fiesta, y cuando vieron a Jesús en la cruz y los signos amenazadores que presentaba la naturaleza, exclamaron llenos de horror, «Maldita ciudad! Si el templo de Dios no estuviera en ella, merecía que la quemasen por haber tomado sobre sí tal iniquidad». Estas palabras fueron como un punto de apoyo para el pueblo. Hubo una explosión de murmullos y de gemidos, y todos los que tenían los mismos sentimientos se reunían. Todos los circunstantes se dividieron en 2 partidos. Los unos lloraban y murmuraban, los otros pronunciaban injurias e imprecaciones. Sin embargo, los fariseos estaban menos arrogantes y, temiendo una insurrección popular, se entendieron con el centurión Abenadar. Dieron órdenes para cerrar la puerta más cerca de la ciudad y cortar toda comunicación. Al mismo tiempo, enviaron un expreso a Pilatos y Herodes para pedir al primero 500 hombres y al segundo a sus guardias para evitar una insurrección. Mientras tanto, el centurión Abenadar mantenía el orden e impedía los insultos contra Jesús para no irritar al pueblo. Poco después de las 3, la luz volvió un poco. La luna comenzó a alejarse del sol. El sol apareció despojado de sus rayos y envuelto en vapores rojizos. Poco a poco comenzó a brillar y las estrellas desaparecieron. Sin embargo, el cielo estaba oscuro todavía. Los enemigos de Jesús recobraron su arrogancia conforme la luz volvió. Entonces fue cuando dijeron, «Llama a Elías». 5ª, 6ª y 7ª palabras. Muerte de Jesús. Cuando volvió la claridad, el cuerpo de Jesús estaba lívido y más pálido que antes por la pérdida de la sangre. Dijo también, no sé si fue interiormente o si su boca pronunció estas palabras, «Estoy exprimido como el racimo prensado por primera vez. Debo dar toda mi sangre hasta que el agua venga, pero no se hará más vino de ese en este sitio». Yo tuve después una visión relativa a estas palabras, en la cual vi cómo Jafet hizo vino en este sitio. Lo contaré más tarde. Jesús estaba desfallecido, la lengua seca, y dijo, «Tengo sed». Y como sus amigos lo miraban tristemente, agregó, «¿No podríais darme una gota de agua?», dando a entender que durante las tinieblas no se lo hubieran impedido. Juan Palabras respondió, «Oh Señor, lo hemos olvidado». Jesús añadió otras cuyo sentido era este, «Mis parientes también debían olvidarme y no darme de beber, a fin de que lo que está escrito se cumpliese». Este olvido le había sido muy doloroso. Sus amigos entonces ofrecieron dinero a los soldados para darles un poco de agua, y no lo hicieron. Pero uno de ellos mojó una esponja en vinagre y la roció de hiel, la puso en la punta de su lanza y la presentó a la boca del Señor. No me acuerdo cuáles fueron las palabras que pronunció el Señor, solo recuerdo que dijo, «Cuando mi
voz no se oiga más, la boca de los muertos hablará. Entonces algunos gritaron, blasfema todavía. Mas Abendar les ordenó estarse quietos. La hora del Señor habla llegado. Luchó contra la muerte, y un sudor frío cubrió a sus miembros. Juan estaba al pie de la cruz, y limpiaba los pies de Jesús con su sudario. Magdalena, partida de dolor, se apoyaba detrás de la cruz. La Virgen Santísima estaba de pie entre Jesús y el buen ladrón, sostenida por Salomé y María de Cleofás, y veía morir a su hijo. Entonces Jesús dijo, «Todo está consumado». Después alzó la cabeza y gritó en alta voz, «Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fue un grito dulce y fuerte que penetró el cielo y la tierra. Enseguida inclinó la cabeza y rindió el espíritu. Yo vi su alma en forma luminosa entrar en la tierra al pie de la cruz. Juan y las santas mujeres cayeron de cara sobre la tierra. El Natóporino. Centurión Abenadar tenía los ojos fijos sobre la faz ensangrentada de Jesús, y su emoción era profunda. Cuando el Señor murió, la tierra tembló, el peñasco se abrió entre la cruz de Jesús y la del mal ladrón. El último grito de Jesús hizo temblar a todos los que le oyeron, como la tierra que reconoció su Salvador. Sin embargo, el corazón de los que le amaban fue solo atravesado por el dolor como con una espada. Entonces fue cuando la gracia iluminó a Abenadar. Su corazón, orgulloso y duro, se partió como el peñasco del Calvario. Tiró su lanza, se dio golpes de pecho y gritó con el acento de un hombre convertido. Bendito sea el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este era un justo, es verdaderamente el Hijo de Dios. Muchos soldados, pasmados al oír las palabras de su jefe, hicieron como él. Abendar, hecho un hombre nuevo, habiendo rendido el homenaje al Hijo de Dios, no quería estar más al servicio de sus enemigos. Dio su caballo y su lanza a Casio, el segundo oficial, llamado luego Longinos, que tomó el mando. Después dijo algunas palabras a los soldados y bajó del Calvario. Se fue por el valle de Gión hacia las grutas del valle de Ginom, donde estaban escondidos los discípulos. Les anunció la muerte del Salvador y se volvió a la ciudad a casa de Pilatos. Cuando Abendar dio testimonio de la divinidad de Jesús, muchos soldados lo hicieron con él. Cierto número de los que estaban presentes, y aún algunos fariseos de los que habían venido últimamente, se convirtieron. Mucha gente se volvió a su casa, dándose golpes de pecho y llorando. Otros rasgaban sus vestidos y se echaban tierra en la cabeza. Todo estaba lleno de estupefacción y de espanto. Juan se levantó. Algunas de las santas mujeres, que habían estado retiradas, llevaron a la Virgen a poca distancia de la cruz. Cuando el Salvador encomendó su alma humana a Dios, su Padre, y abandonó su cuerpo a la muerte, el cuerpo sagrado se estremeció y se puso de un blanco lívido, y sus heridas, en que la sangre se había agolpado en abundancia, se mostraban distintamente como manchas oscuras. Su cara se estiró, sus carrillos se hundieron, su nariz se alargó, sus ojos, llenos de sangre, se quedaron medio abiertos. Levantó un instante la cabeza coronada de espinas y la dejó caer bajo el peso de sus dolores. Los labios, lívidos, se quedaron entreabiertos y dejaron ver la lengua ensangrentada. Sus manos, contraídas primero alrededor de los clavos, se hendieron con los brazos, su espalda se enderezó a lo largo de la cruz, y todo el peso de su cuerpo cayó sobre sus pies. Las rodillas se encogieron y se doblaron del mismo lado, y sus pies dieron vuelta alrededor del clavo. ¿Quién podría expresar el dolor de la Madre de Jesús, de la Reina de los Mártires? La luz del sol estaba aún alterada y oscurecida. El aire sofocaba durante el temblor de tierra, pero enseguida se refrescó sensiblemente. Era un poco más de las 3 cuando Jesús dio el último suspiro. Cuando pasó el terremoto, algunos fariseos recobraron su audacia. Se acercaron a la abertura del peñasco del Calvario, tiraron piedras
y quisieron medir su profundidad con cuerdas. No pudiendo encontrar el fondo, se volvieron pensativos. Advirtieron con inquietud los gemidos del pueblo y se bajaron del Calvario. Muchos se sintieron interiormente cambiados. La mayor parte de las circunstancias se volvieron a Jerusalén, llena de terror. Los soldados romanos vinieron a guardar la puerta de la ciudad y a ocupar algunas posiciones para evitar todo movimiento tumultuoso. Casio y 50 soldados se quedaron en el Calvario. Los amigos de Jesús rodeaban la cruz, se sentaban enfrente de ella y lloraban. Muchas de las santas mujeres volvieron a la ciudad. Silencio y duelo reinaban alrededor del cuerpo de Jesús. Se veía a lo lejos, en el valle y sobre las alturas opuestas, aparecer aquí y allá algunos discípulos que miraban hacia la cruz con una curiosidad inquieta. Y desaparecían si veían venir a alguno. Temblor de tierra. Aparición de los muertos en Jerusalén. Cuando murió Jesús, yo vi su alma semejante a una forma luminosa entrar en la tierra al pie de la cruz, y con una multitud brillante de ángeles, entre los cuales estaba Gabriel. Esos ángeles echaban de la tierra al abismo una multitud de malos espíritus. Jesús envió muchas almas del limbo a sus cuerpos para que atemorizaran a los impenitentes y dieran testimonio de él. El temblor de tierra que abrió la roca del Calvario provocó muchos estragos, sobre todo en Jerusalén y la Palestina. Apenas habían recobrado el ánimo en la ciudad y en el templo al volver la luz, cuando el temblor que agitaba la tierra y el ruido de los edificios que se hundían causaron otro más grande. Este terror era todavía mayor cuando las gentes que huían llorando se encontraban en el camino a los muertos resucitados que los avisaban y los amenazaban. En el templo, los príncipes de los sacerdotes habían continuado el sacrificio, interrumpido, por el espanto que les causaron las tinieblas, y creían triunfar con la vuelta de la luz. Mas de pronto, la tierra tembló. El ruido de las paredes que se caían y del velo del templo que se rasgaba les infundió un terror espantoso, interrumpido por gritos lamentables. Pero había tanto orden por todas partes. El templo estaba tan lleno, las idas y venidas tan bien ordenadas, las filas de los sacerdotes que sacrificaban, el ruido de los cánticos y de las trompetas preocupaban tanto los ojos y los oídos, que el miedo no producía desorden ni turbación general. Los sacrificios se continuaron tranquilamente en algunas partes. En otras, los esfuerzos de los sacerdotes calmaban el terror. Pero a la aparición de los muertos que se presentaron en el templo, todo se dispersó, y el altar del sacrificio se quedó solo, como si el templo hubiera sido manchado. Sin embargo, esto aconteció sucesivamente, y mientras que una parte de los que estaban presentes bajaban los escalones del templo, otros estaban contenidos por los sacerdotes, o no estaban todavía penetrados del pánico universal. Se puede formar una idea de lo que ocurría, representándose un hormiguero en el cual han echado una piedra, o que han meneado con un palo. Mientras la confusión reina en un punto, el trabajo continúa en otro, y aun el sitio agitado vuelve a recobrar el orden. El sumo sacerdote Caifás y los suyos conservaron su presencia de ánimo. Gracias a su endurecimiento diabólico, ya la tranquilidad aparente que tenían impidieron que hubiera una confusión general, haciendo de modo que el pueblo no tomara esos terribles avisos como fiel testimonio de la inocencia de Jesús. La guarnición romana de la fortaleza. Antonia hizo también grandes esfuerzos para mantener el orden, de suerte que la fiesta se interrumpió sin que hubiera tumulto popular. Todo se convirtió en la agitación y la inquietud de que cada uno llevaba a su casa, y que la habilidad de los fariseos reprimió en la mayor parte. He aquí los hechos particulares de que me acuerdo. Las dos grandes columnas situadas a la entrada, del santuario en el templo, y entre las cuales estaba colgada una magnífica cortina, se separaron la una de la otra. El techo que sostenían se hundió, la cortina se rasgó con ruido en toda su extensión, y el santuario se quedó abierto a todos los ojos.
Cerca de la celda a donde oraba habitualmente, el viejo Simeón cayó una gruesa piedra y la bóveda se hundió. Se vio aparecer en el santuario al sumo sacerdote Zacarías, muerto entre el templo y el altar. Pronunció palabras amenazadoras y habló de la muerte del otro Zacarías, padre de Juan Bautista, de la de Juan Bautista y en general de la muerte de los profetas. 2 hijos del piadoso sumo sacerdote y Simón el justo se presentaron cerca del gran púlpito y hablaron también de la muerte de los profetas y del sacrificio que iba a cesar. Jeremías se apareció cerca del altar y proclamó con voz amenazadora el fin del antiguo sacrificio y el principio del nuevo. Estas apariciones, habiendo tenido lugar en los sitios en donde solo los sacerdotes podían tener conocimiento de ellas, fueron negadas o calladas, y prohibieron hablar de ellas bajo pena severa. Pero se oyó un gran ruido. Las puertas del santuario se abrieron y una voz gritó: «Salgamos de aquí». Entonces vi alejarse los ángeles. Nicodemo, José de Arimatea y otros muchos abandonaron el templo. Muertos resucitados se veían todavía que andaban por el pueblo. A la voz de los ángeles entraron en sus sepulcros. Anás, uno de los enemigos más acérrimos de Jesús, estaba casi loco de terror. Huía de un rincón al otro en los cuartos más retirados del templo. Caifás quiso animarlo, pero fue en vano. La aparición de los muertos lo había consternado. Caifás, aunque lleno de terror, estaba tan poseído del demonio del orgullo y de la obstinación que no dejaba ver nada de lo que sentía, y oponía una frente de hierro a los signos amenazadores de la ira divina. No pudiendo, a pesar de sus esfuerzos, hacer continuar las ceremonias, dio orden de no revelar todos los prodigios y todas las apariciones que el pueblo no había visto. Dijo y mandó decir a los otros sacerdotes que estos signos de la ira del cielo habían sido ocasionados por los partidarios del Galileo, que se habían presentado en el templo manchados, que muchas cosas provenían de los sortilegios de ese hombre, que en su muerte, como en su vida, había agitado el reposo del templo. Mientras todo esto pasaba en el templo, el mismo espanto reinaba en muchos sitios de Jerusalén. Un poco después de los 3 muchos sepulcros se hundieron, sobre todo en los jardines situados al noroeste. En ellos vi muertos amortajados. En algunos no había más que restos de vestidos y de huesos. Los escalones del tribunal de Caifás, donde Jesús había sido ultrajado, y una parte del hogar donde Pedro había negado 3 veces a su maestro, se hundieron. Se vio aparecer al sumo sacerdote Simón el justo, abuelo de Simeón, que había profetizado en la presentación de Jesús al templo. Pronuncia palabras terribles contra la sentencia inicua dada en aquel sitio. Muchos miembros del Sanedrín se habían juntado. Los criados que la víspera habían hecho entrar a Pedro y a Juan se convirtieron y se fueron con los discípulos. Cerca del palacio de Pilatos, la piedra se partió en el sitio donde Jesús fue presentado al pueblo. Todo el edificio se resintió, y el patio del tribunal vecino se hundió en el paraje donde los inocentes degollados por Herodes fueron enterrados. En muchas partes las murallas de la ciudad se derribaron. Sin embargo, ningún edificio se destruyó, enteramente. El supersticioso Pilatos estaba lleno de terror e incapaz de dar ninguna orden. Su palacio se movía, el suelo temblaba debajo de sus pies, y él huía de una habitación a la otra. Los muertos se aparecieron en el patio interior y le reprocharon su juicio inicuo. Creyó que eran los dioses del Galileo y se refugió en el rincón más retirado de su casa, donde hizo votos a sus ídolos para que viniesen a su socorro. Herodes estaba en su palacio temblando, y lo había cerrado todo. Hubo un centenar de muertos de todas las épocas, que se apareció en Jerusalén y en los alrededores. Todos los cadáveres que se descubrieron cuando se abrieron los sepulcros no resucitaron. Los muertos cuyas almas fueron enviadas por Jesús desde el limbo se levantaron, descubrieron su cara y anduvieron errantes por las calles como si no tocasen a la tierra. Entraron en las casas de sus descendientes
y dieron testimonio de Jesús con palabras severas contra los que habían tomado parte en su muerte. Yo los veía ir por las calles, la mayor parte de dos en dos. No veía el movimiento de sus pies, que volaban a flor de tierra. Estaban pálidos o amarillos. Tenían barba larga. Su voz tenía un sonido extraño e inaudito. Estaban amortajados según el uso del tiempo en que vivían. En los sitios en donde la sentencia de muerte de Jesús fue proclamada antes de ponerse en marcha para el Calvario, se pararon un momento y gritaron: «Gloria a Jesús y maldición a sus verdugos». Todo el mundo temblaba y huía. El terror era grande en toda la ciudad, y cada uno se escondía en lo último de su casa. Los muertos entraron en sus sepulcros a las 4. El sacrificio fue interrumpido, la confusión reinaba por todas partes, y pocas personas comieron por la noche el Cordero Pascual.